lo que no te ocupás no lo tenés. Es decir, si analizamos a la mayoría de las personas en el mundo, ¿a qué dedican su tiempo? ¿A qué invierten su sabiduría? Se van a dar cuenta que cada persona está detrás según a lo que su corazón le atrae. Es decir, unos estudian arquitectura, otros son químicos, otros son médicos. Eso porque a cada uno le atrae cierta cosa. Y se dedican, son gente culta y explota su intelecto. También en la Torá, también en la parte espiritual, hay muchas ramificaciones. Por eso pusimos el otro día que la gente se dedica a estudiar la Torá y no piensen que hay una sola forma de estudiar la Torá. Hay muchas ramificaciones. La gente que se dedica a estudiar la Torá, por ejemplo, hay especializaciones. Hay muchas de quien les gusta ser experto en leyes, la Salahot. Hay otros que estudian los Midrashim y son expertos en los Midrashim. Hay otros en el Humash, y hay quien le gusta la Gemara, el Talmud. Pero pocos se hacen especialistas en cómo servir al Eterno. De eso se trataba, por ejemplo, la reunión pasada que estábamos hablando. ¿Qué es servir al Eterno? Entonces, no todas las personas estudian Torá, son especialistas en cómo servir al Eterno. Eso es una especialidad. Eso es para decirlo de alguna manera, una licenciatura, un doctorado. ¿Qué es servir al Eterno? ¿Qué quiere decir apegarse al Eterno en el corazón? Al Eterno servirle con amor. Eso es una especialidad. Y poca gente inteligente se dedica a esto. Y la pregunta sería ¿por qué? ¿Por qué los que todavía no son, por ejemplo, tan espirituales, estos sí quisieran estudiar, pero los otros, por ejemplo, los que ya son más, por decirlo de alguna manera, más versados, más inteligentes, con más capacidad, estudian, lógicamente, lo más difícil, las leyes, la Gemara. Entonces, si vos le decís a esa gente, vamos a estudiar cosas que nos enseñen a servir al Eterno con el corazón profundamente, un rato de musar, bueno, unos minutitos, quizás te digan, bueno, pero esas cosas yo ya las sé, ya esas cosas ya están entendidas. ¿Cómo ser una persona? Como dice, un religioso verdadero. Entonces, no se necesita, te dirán algunos, estudiar para llegar a eso. Amar al Eterno es lo más elevado. Si vos le preguntás a alguno de ellos que estudia leyes, Gemara, Humash, y le decís, Abraham Avinu, ¿amaba al Eterno? ¿Cómo? Pero más vale que amaba al Eterno. Moshe se doblegaba ante el Eterno, se apegaba al Eterno. Claro, son niveles de amor importantes. Entonces, ¿no es importante que estudies estos temas? Es importante, pero no lo estudiás. Es importante, pero no te especializás en ser un religioso verdadero. ¿Cuántos especialistas hay en ser religiosos verdaderos? ¿Quién verdaderamente se dedica un poco a estos temas? Por lo general, la gente que no es muy, ya te digo, muy inteligente, aquellas cosas que no tienen la capacidad de repente, yo lo digo de esta manera para poner algo drástico en límite, ¿no? Entonces, estoy haciendo un repaso de lo que hablamos. ¿Qué entiende la gente por servir al Eterno? Ayunar, darse golpe en el pecho, recitar salmos, vivir en los lugares de reunión rezando. ¿Cómo te imaginás un religioso? Sufriendo, rezando, ayunando. Ahora, esto es muy grave para el mundo de la Torá, para las personas que quieren servir al Eterno en verdad.
Porque si el inteligente, el sabio, no sabe servir al Eterno, sí estudia Gemará, conoce de leyes, conoce el Humash, y los comunes, aquellos que son más, sí estudian Musar, pero no lo entienden a profundidad. Es decir, creen que las midot y el tratar con el carácter y el Musar es solamente sufrir y darse golpe en el pecho, rezar, recitar los salmos y todas esas cosas, entenderlo mal. ¿Qué queda realmente servir del corazón? Por eso se pregunta. Y muchos nos habrán preguntado, mirá cómo los religiosos se portan mal, hacen cosas tremendas. Yo conozco un religioso que se porta mal, que hace cosas horribles. Bueno, déjeme decirle, no son religiosos, mi amigo, no son religiosos, son los no religiosos esos. ¿Tú conoces un arquitecto que no estudió arquitectura? ¿Un matemático especialista que no sabe matemática? ¿Un médico especialista que no estudió medicina? ¿Conocen alguno? Tengo un amigo religioso que sabe leyes, que sabe Gemará, sabe de Humash, pero no sirve al Eterno. ¿Por qué no sirve? Porque servir al Eterno es una especialidad. Así como licenciatura en psicología o doctorado. Hay quien tiene licenciatura, maestría en servir al Eterno con el corazón de verdad. ¿Qué hace la gente? Ya se apegó al Eterno. ¿Verdad que cuando hablamos con esa gente, ellos son religiosos, guardan el Shabbat, se portan mal, hacen cosas malas? No haga esa pregunta. Lo que pasa es que no se especializó en servir al Eterno. Tengo un amigo en la universidad que va a estudiar medicina y no sabe construir una casa. Es una pregunta tonta, ¿verdad? ¿No escuchaste que estudia para ser doctor, para medicina y no para construir? Que tenga kippah, que tenga sisí, que respete Shabbat, que estudie Gemará y esté 40 años. ¿Sabe servir al Eterno? Que haya sido pastor años, que estudió la Biblia, que la leyó siempre. Si no te especializás en ese tema, no lo tenés. Es un poco lo que habíamos dado. Es decir, que todas las cosas que no te ocupes de ellas, no las tendrás en tu mente. Ese famoso pasaje que dice que el Espíritu te hará recordar todas las cosas, sí, pero si no la pusiste, no te lo va a recordar. Tenés que estudiar el concepto específico de qué es lo que el Eterno espera de ti, cuál es tu obligación en este mundo, cómo apegarte al Eterno. ¿Te especializaste en Emuná? No. ¿Con solo estudiar la Torá no me haces sadik? No. Cuando salgas al mundo, lo que te vas a encontrar son gente que no son religiosos verdaderos. Lo lógico es eso, no lo ilógico. Aunque estudie toda la Biblia, el Talmud, la Gemará, los Midrash, lo sabe de memoria, la Torá, ¿está implícita en ser un sadik? No. Todo lo que no te ocupes de manera específica no lo vas a tener. Alguien que no se ocupó en sus cualidades buenas, no las va a tener. Pero estudia Torá. Sí, hay médicos que estudiaron medicina. ¿Tiene buenas cualidades? Un arquitecto, ¿qué tiene que ver? ¿Tiene paz en el hogar? Un contador. O lo mismo digo, aquel que estudia Torá, ¿tiene Shalom Baya? ¿Tiene generosidad? ¿Actúa bien? De lo que estudió entiende. ¿Cómo se comporta en la vida diaria? Bueno, eso es otra cosa. Es decir, cuando se hace la pregunta, ¿cómo es que un religioso hace cosas malas? ¿Cómo es que el contador tiene problemas en su hogar? No tiene paz. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Si estudia Torá, pero no se especifica
¿verdad? Bueno, de eso era lo que estábamos estudiando y estamos tratando, y ahora lo que vamos a seguir, que habíamos dejado en la clase pasada, era vigilar, la vigilancia, lo que tenemos que hacer, que es lo que se llama Seirut. Ahí ustedes están viendo los elementos de la vigilancia, método para desarrollar la vigilancia sobre los obstáculos de la vigilancia. ¿Qué quiere decir la vigilancia? Quiere decir ser precavido, consciente, cuidadoso. ¿En qué? En sus actos. En sus actos. Es una persona que se cuida en sus actos y asuntos, comprendiendo y examinando sus actos y su conducta a fin de determinar si son buenos o no son buenos, para no abandonar su alma al peligro y a la perdición, y no seguir sus hábitos como un ciego a la oscuridad. ¿Cómo es que un ciego en la oscuridad? Si hay oscuridad, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver ciego con oscuridad? Pero entonces, vigilancia. Tenés que ser precavido, consciente, cuidadoso. Constantemente tenés que hacer un chequeo de su forma de vivir, si es buena. Una persona, si no hace un balance, si no chequea, si su vida la maneja en una manera correcta, es como un ciego en la oscuridad. Eso es lo que dijimos. Ahora, ¿por qué tenemos que analizar? Porque si no vivimos bajo una costumbre, nos acostumbramos a vivir de una manera. Parecemos animales en ese caso, porque el animal se guía por el instinto, ¿verdad? Pero con la diferencia que el animal, que cualquier animal que ve el peligro, escapa del daño. Es decir, si él ve fuego y se quema, el animal nunca más va a volver al fuego, nunca más, se va a alejar de eso. En cambio la persona, en cambio el ser humano, en cambio nosotros, no nos alejamos del daño, peor todavía. Nos acercamos y volvemos a repetir y nos volvemos a caer en lo mismo. Eso quiere decir que tenemos una gran diferencia. Nos comportamos a veces como animales, pero le superamos al animal, en ese caso. Es decir, ¿por qué se dice como un ciego en la oscuridad? Porque si te tapas los ojos, ¿verdad? No hay ninguna diferencia con los que nacen ciegos. ¿O sí hay? Porque si te lo tapas voluntariamente, es lo mismo que hubieras nacido ciego. Lo mismo, no lo querés ver, no querés trabajar, no querés tratar con cada uno de esos problemas. Ahora, el Salmo 32, un salmo muy conocido, que para mí siempre me acompañó, es un salmo 32, 8 y 9, dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muy interesante, ¿verdad? Que lo que dice este salmo. ¿Por qué dice eso? Un segundito, estoy buscando. Acá estoy. Dice: la necesidad de ser vigilante. Es obvio que esto es algo que la razón humana exige, pues ya que el ser humano posee conocimiento e inteligencia para huir y salvarse de la pérdida de su alma, ¿cómo es posible que deliberadamente ignore su propia salvación? Eso sería el acto de bajeza e insensatez más grande de todo. Y el que lo hiciera se convertiría en un ser más bajo que las bestias y animales, cuya naturaleza misma los obliga a cuidarse de sí mismos, y es por eso que evitan y huyan de todo aquello que podrían constituir un daño para ellos. El individuo
que sigue su vida sin reflexionar su camino, si es bueno o es malo. Es como un ciego que camina al borde de un río cuya situación de gran peligro es tal que es probable que sufra una desgracia a que salga, ¿verdad?, ileso. Si se cae en un río donde la corriente lo va a llevar, lo va a perder. El profeta Jeremías solía quejarse de la maldad de sus contemporáneos porque estaban plagados por esta actitud negativa, ya que no prestaban atención a sus actos, ni examinaban su naturaleza para determinar si era conveniente seguirlos o dejarlos de hacer. Les decía: ningún hombre se arrepiente de su maldad, ni dice todos siguen su curso como un caballo que ciegamente embiste a la batalla, como dice el Salmo. Son como caballos. Les quería decir que impulsiva y mecánicamente seguían el curso de sus hábitos, a costumbres, sin dedicar tiempo, y asimismo para analizar minuciosamente sus actos, su conducta. La consecuencia de eso es que las personas caen en el mal sin percatarse de ello. Ahora, ¿cuál es el obstáculo de la vigilancia? ¿Cuál es el obstáculo que tenemos en la vigilancia? Es una enfermedad espiritual. Y esto es, en realidad, una de las astutas tácticas engañosas de la inclinación negativa, la inclinación al mal, el Yetzer Hará. Consiste en agravar constantemente el peso del trabajo en las mentes de los seres humanos con el fin de que no les quede ningún espacio libre para reflexionar y observar detenidamente qué camino siguen. Es decir, podemos ver esto. La inclinación al mal sabe que si las personas se percatan, por ejemplo, incluso un poco de atención a la forma en que actúan, sin duda alguna que de inmediato se retratarían de lo que hacen, y su arrepentimiento progresivamente crecería hasta que eventualmente lleguen a abandonar completamente el pecado. Pero ¿cuál es esa estrategia del Yetzer Hará? Que se agrave el trabajo sobre los hombres. Como dice Shemot, Éxodo 5, versículos del 6 al 10, dice: ahí la Torá narra que cuando Dios envió a Moshe para liberar al pueblo judío, al pueblo de Israel, de la esclavitud de Misraim, los israelitas naturalmente albergaron esperanzas en su corazón de salir de su miserable condición y poder dedicarse a servir al Eterno. Con el fin de evitar eso, el faraón ordenó a los capataces y a sus oficiales aumentar la cantidad de trabajo que los esclavos israelitas tenían que realizar. Lo que dijo fue que se agrave el trabajo sobre los hombres y que lo hagan, y que no discutan de cosas falsas. Ahí mismo Rashi explica que cuando dijo y que no discutan de cosas falsas, quería decir que deberían estar tan ocupados realizando sus labores que no tuvieran tiempo para meditar ni discutir sobre su condición. Ranjal enfatiza esto para enfatizar desde que el faraón, la estrategia de la inclinación al mal, el Yetzer Hará, consiste en ofuscar la mente del hombre, en oscurecer la mente del hombre para que no pueda reflexionar con serenidad sobre cómo mejorar su vida, de cómo rebelarse ante esa esclavitud, ante cómo no tener que meditar y revisar para poder cambiar. Es por esta razón que simbólicamente el faraón representa para Israel, ¿verdad?, la inclinación al mal, el Yetzer Hará. Entonces, esto es similar al plan malvado de Faraón para controlar al pueblo de Israel, a que agrave su trabajo. Tenía como propósito no dejarle ningún espacio, entonces, para que pudieran pensar ni formar un plan contra él. Al contrario, se esforzaba por ofuscar sus mentes y alejarlas entonces de la reflexión. La inclinación negativa, el Yetzer Hará, aplica el mismo plan con todos los seres humanos, pues se trata de
un ente diestro en la guerra y hábil en las artes del engaño y la astucia, y no es posible escapar de ella más que con mucha sabiduría y prevención. A esto se refería el profeta cuando exhortaba que su corazón examine sus caminos. El profeta Ageo, en el capítulo 1, versículo 5, decía que su corazón examine sus caminos. Y con su sabiduría el rey Salomón también dijo: no concedas sueño a tus ojos, ni somnolencia a tus párpados. Escapa como la gacela del cazador. También tenemos la parte de los sabios, donde advierten: todo aquel que fija correctamente sus senderos en este mundo tendrá el mérito de contemplar la salvación del santo bendito es. Y acá nos habla sobre que el malvado acecha al justo y procura matarlo. El Teilín 37-32, el Salmo. Este versículo completo dice: el malvado acecha al justo y procura matarlo, pero el Eterno no le dejará en su poder, ni permitirá que sea condenado al ser juzgado. Y tenemos en el tratado de Kidushin 30b y el tratado de Sukkah 52.2 algo muy donde interpreta la alusión de malvado no solo en referencia a su enemigo externo, sino sobre todo al enemigo interno que todo ser humano posee, que son sus malas pasiones, instintos, la inclinación al mal, el Yeser Hará. Ahí mismo el Talmud, los sabios dicen, concluye que si no fuera por la ayuda divina constante, el hombre no podría dominar esas pasiones. Lo interesante de ese versículo también reside en que explícitamente afirma que esas pasiones negativas, el enemigo, procuran activamente la destrucción de la persona. Estamos hablando sobre el Salmo 37-32, donde dice: el malvado acecha al justo y procura matarlo, pero el Eterno no lo dejará en su poder, ni permitirá que sea condenado al ser juzgado. De eso habla, entonces explica la Sukkah 52b, que se trata del enemigo interno, ese enemigo que nosotros tenemos en nuestro interior, el Yeser Hará, esa inclinación al mal. Bien, acá tenemos la constante ayuda. Ustedes están viendo ahí, yo le estoy pasando. Todo aquel que fija sus senderos, dice, todo aquel que fija sus senderos. Eso está en Moed Katan 5a. Y ahí les puse Kidushin. Bien. Entonces, ante esta amenaza, ante este malvado en nosotros, este Yeser Hará, necesitamos una constante ayuda divina, y la tiene el hombre. Ahora bien, es evidente que incluso si el hombre se vigila, aún así, por sí solo, no dispone de la fuerza para salvarse del pecado, para salvarse de su situación, salvo con la ayuda de Dios. Porque acá no estamos diciendo que no necesitamos más de Dios, que nosotros podemos hacer todas las cosas. No, pues la inclinación negativa, el Yeser Hará, es muy poderoso, como afirma la Escritura. El malvado acecha al justo y procura matarlo, pero el Eterno no le dejará. Así que no tenemos que pelear solo, ¿verdad? Si te esfuerzas, el cielo te ayuda. Pero entonces decimos de alguna manera, si el hombre se vigila cuidadosamente, entonces Dios le ayudará a salvarse de la inclinación negativa. Pero si él mismo no se cuida, es seguro que Dios tampoco lo cuidará. Pues si él mismo no se preocupa por su persona, ¿quién lo hará por él? Por eso, una persona que no se preocupa por sí misma, está prohibido apiadarse de él.
Está en el Tratado de Berajot 33a. Esta idea es similar a la enunciada por los sabios. Está prohibido apiadarse de él, del que carece de conciencia, del que no sabe qué tiene que hacer, del que no sabe o no quiere, en realidad, no le importa su vida. Y respecto a eso también dijeron, ¿verdad? En Pirkei Avot 1.14, la enseñanza completa es: si no soy para mí, ¿quién será para mí? Y cuando solo soy para mí, ¿qué soy? Y si no ahora, ¿cuándo? No lo vamos a ampliar. Seguramente ya David, aquel que sigue a las enseñanzas de Pirkei Avot de David Quintero, lo tiene ya escuchado o lo escuchará. Pero en esto de apiadarse del que carece conciencia, como dice Berajot 33, en este concepto, conciencia, se refiere a la conciencia correcta de la realidad. El sentido de esa afirmación es como que no debe apiadarse de alguien que no hace el esfuerzo por concientizarse sobre el modo correcto en el que debe regir su vida. Muchos te pueden decir, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos un hermano con tal problema. O viene alguien de afuera y te dice, mira, este muchacho se droga, tiene tal vicio, le pasa esto. Bueno, ¿qué quiere hacer él? ¿Él le importa su vida? ¿Él le interesa cambiar, modificar? Porque si no, si a él no le importa, ¿a quién le va a importar? Pero no por eso, porque Dios puede hacer, ¿verdad? Dios puede quitar el Yetzer Hará, pero de una manera sobrenatural cuando Él vea el esfuerzo de la persona. Si a la persona no le importa de Él, es como que Dios le dice al Yetzer Hará, dale nomás, dale con todo, porque entonces él va a tener que llegar al punto culminante, al punto final, para que pida, ¿verdad? Sí, quiero algo, quiero un cambio en mi vida. Llegar al fondo. Pero muchos han llegado a ese punto cuando han conocido. Es decir, no querías nada hasta el punto de que llegaste al fondo. Y ahí, ¿verdad? Empezaste a ser consciente. Porque antes eras un inconsciente. Si Dios lo deja, no hay manera que salga. Si Dios no está con él en ese momento, no hay manera de que esa persona se arregle. No tiene arreglo. Cuando te dicen a vos, esa persona no tiene arreglo, no tiene salida. Lógico, está perdido. Pero, un secreto. Espera un poquito porque la Torah dice, Dios no te pide resultados. Si vos querés pelear, por ejemplo, contra Mike Tyson, ¿verdad? Allá vos. Te van a reventar en el ring. Si te vas a dar de golpe, date a los mazazos nomás. Pero el problema es que si de repente estás peleando con Mike Tyson y viene uno, te ayudan de atrás, le pegan un tiro, yo qué sé. La única manera de ganar. Dios te dice en este caso, si a ti te importa y empezás a trabajar en algo, a esforzarte, yo te volteo al Yetzer Hará y hago que salgas de esa situación en la que estás. Por encima de la naturaleza, sobrenaturalmente, te hago que salgas. Y esta es la experiencia, el testimonio de muchos. Y ahí quedó. Por eso, que una persona que no se preocupa por sí misma está prohibido apiadarse de él. Pero el resultado no depende de ti. No depende de ti. Entonces, tenemos que hacer una evaluación. Vamos a los dos fundamentos de la vigilancia. El individuo que desee supervisar su vida necesita aplicar las siguientes dos tácticas. Primero, reflexionar acerca del bien verdadero
que el ser humano debe escoger inversamente hacer el cual es el mal verdadero que debe evitar. Usted tiene que tomarse tiempo para en la mañana y más en la noche hacer una evaluación de cómo fue su día, de los actos que usted tuvo, de las cosas que usted pasó, de cómo trató a su familia, de cómo vio a su esposa, de cómo estuvo con sus hijos, de cómo se relacionó con los hermanos, de cómo fue. Ahora usted tiene que evaluar eso. Segundo, examinar los actos que realiza para determinar la categoría que pertenece, si son positivos o negativos. Esto implica o aplica tanto a la hora de realizar un acto como en cualquier otro momento. Cuando la persona se dispone a actuar, no debe realizar ningún acto sin haberlo sopesado previamente a la luz de ese conocimiento. Es decir, la persona tiene que reflexionar acerca del bien verdadero. Esto implica no solo reflexiona, sino también lo estudia, pues este proporciona los elementos teóricos para que la persona reflexione objetivamente sobre el cual es el bien que debe seguir en la práctica. Acá yo les pongo, venga, hagamos una evaluación, y Baba atrás, en el 78, dice, vengan a Hezbón, y que sea edificada y establecida la ciudad para Sihón. Ahora vamos a explicar lo que es esto de vengan a Hezbón. Pero entonces, déjeme decirle que tenemos aquí debes recordar entonces la totalidad de los actos que hayas realizado y sopesarlos a la luz de esta evaluación, a fin de determinar si posees elementos negativos que sea necesario erradicar o elementos positivos que deban ser fomentados o reforzados. Si descubrió elementos negativos en sus actos, debe utilizar su inteligencia para analizar e investigar qué estrategia emplear para evitar este mal y purificarse de él. Esas son cosas muy prácticas que uno tiene que hacer. Entonces, repasar en tu día de todos los actos realizados durante el día, examinarlos para determinar si pertenecen a la categoría de lo bueno o de lo malo. Y si en los actos realizados durante el día descubrió elementos negativos, ahora surge un problema con esto en nosotros. ¿Quién dice lo que es bueno y lo que es malo? ¿Cómo nosotros evaluamos lo que es bueno y lo que es malo? Si lo vamos a dejar a nuestra mente, lo que nosotros mismos vamos a decir que es bueno o que es malo. Es decir, para hacer un balance tenemos que tener una base de decir lo que es bueno o lo que es malo. Si te juzgas en la tierra, no te juzgan en el cielo. Cuando tú estás pendiente de ti, en el cielo no están pendientes de ti. ¿Qué es lo que están diciendo? Este se corrige, este está actuando, este está trabajando en su vida. Sí, se equivocó, pero él lo va a arreglar. Es como al chico que está haciendo la tarea y es consciente que se equivocó, y él mismo lo corrige, él mismo lo arregla. Hezbón te invitan a hacer un balance. Mire esta parte. Nuestros sabios nos instruyeron expresamente respecto a la necesidad de esta evaluación, pues respecto al versículo, por eso los que hablan en alegorías dicen, vengan a Hezbón. El versículo es Bamidbar, números 21-27. Los que hablan en alegorías. Vengan y hagamos una evaluación del mundo. Por eso los que hablan en alegorías dicen, vengan a Hezbón, que sea edificada y establecida la ciudad para Sihón. La palabra Hezbón era el nombre de la capital del reino de Sihón, antiguo rey Emorí de Canaán, en la época de Moshe, pero también significa evaluación o cálculo. Por su parte, la expresión Moslin puede significar tanto los que hablan en alegoría, Mashal, como los que dominan su inclinación. Los sabios
interpretaron el versículo de Bamidbar 21-27, que al parecer es una descripción poética de la ciudad de Heshbón, como una alusión alegórica a los hombres que controlan su carácter juntamente porque hacen una evaluación meticulosa del comportamiento correcto que deben seguir en la vida. Entonces, este principio de evaluación en la vida también es señalado en el Tratado de Avot, Pirkei Avot 2.1. Ahí la Misná dice: sé tan escrupuloso con un mandamiento pequeño como con uno importante, pues no conocés la entrega de recompensa por los mandamientos. Evaluá la pérdida de un precepto respecto de su recompensa, así como el beneficio de una transgresión respecto de la pérdida que implica. Está haciendo la evaluación de internet. ¿Cómo? Ahí entraste de nuevo. Ya estás de nuevo. Me perdí. Bueno. Sí. Se había caído Uh. internet. Bueno, ¿dónde? No sé dónde, hasta dónde. Andate un poquito para atrás. A ver. Estabas con Heshbón. Ah, A partir de ahí. bueno. Heshbón. El pasaje es de Números 21-27. Vengan y hagamos una evaluación, dice. Por eso los que hablan en alegorías dicen: vengan a Heshbón, que sea edificada y establecida la ciudad para Gihón. La palabra Heshbón era el nombre de la capital del reino de Sihón, antiguo rey Emorí de Canaán, en la época de Moshe, pero también significa evaluación o cálculo. Por su parte, la expresión Mosli puede significar tanto los que hablan en alegorías, Mayal, como los que dominan sus inclinaciones. Los sabios interpretaron del versículo de Bamidbar 21-27, que al parecer es una descripción poética de la ciudad de Heshbón, como una alusión alegórica a los hombres que controlan su carácter, justamente porque hacen una evaluación meticulosa del comportamiento correcto que deben seguir en la vida. Este principio de evaluación en la vida también es señalado o enseñado en el Tratado de Avot 2.1. Ahí la Misná dice: sé tan escrupuloso como un mandamiento pequeño como con uno importante, pues no conoces la entrega de recompensa por los mandamientos. Evalúa la pérdida de un precepto respecto de su recompensa, así como el beneficio de una transgresión respecto a la pérdida que implica. Entonces, evaluar, ¿verdad? Por eso es un poco lo que decían los sabios: evaluar o decir: vengan a Heshbón. Porque, por ejemplo, la gente no entiende, si no evalúa, es como que lo que dice Jeremías en 8.6, Jeremías 8.6, el profeta decía que ellos no entendían lo que él les decía. Y cuando vos le decís: mirá, hiciste esto, ¿qué hice? ¿Qué hice? Te dicen ellos. Es como no entender, o no son conscientes de lo que hacen. Una cosa es cuando vos retás a un hijo y vos le decís: mirá, ¿por qué hiciste esto y lo otro? Y lo peor no es ese hecho, lo peor es que te diga: ¿qué hice? A ver, ¿qué hice? No sos consciente de lo que hizo. Eso es peor. Es decir, la oscuridad que trae el mundo, esta oscuridad, ¿verdad? Mira, a ver, vamos a leer el pasaje 8.6 de Jeremías. Dice: escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo: ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Es decir, ¿qué hice? ¿Qué he hecho? Entonces, eso es casi peor todavía. Entonces, a ver, vamos a avanzar. Perdón, Nelly, es como el que se pasó un semáforo en rojo Claro. y lo para un policía para hacerle la multa y él no sabe lo que infringió.
ahí te sacan directamente cómo tenés ese carnet. Claro, por eso, porque le pregunta, ¿y qué hice? A ver, ¿qué hice? ¿Qué hice para que me quiera multar? ¿Cómo no sabés? ¿Cómo que no sabés? ¿No sos consciente de lo que pasó, lo que hiciste? ¿Cruzaste en rojo y no te diste cuenta? Entonces, es un poco que si nosotros vamos a evaluarnos, ¿verdad? Nosotros tenemos en este mundo los dos errores causados por este oscuro mundo. A ver, dos errores. Ahí tenemos la... ¿Lo están viendo ahí? Primero, si el mundo está oscuro, o la oscuridad, primero es que no veas. Y segundo, es que te equivoques. Ahora vamos a explicar. Primero, le impide darse cuenta, es decir, que no veas te impide darte cuenta de los obstáculos que hay en el camino del mundo, provocando que los ingenuos avancen confiadamente hasta que tropiecen y perecen sin saber, sin haber tenido conciencia previo de lo que haya pasado. A esto se refiere la Escritura cuando afirma: el camino de los malvados es como la oscuridad, no saben con qué se tropezarán. Y eso está el otro pasaje de Mislec 4:19, que dice: el sendero de los justos es como la claridad de la luz diurna que aumenta hasta el mediodía. Entonces, a esto se refiere el pasaje, ¿verdad? El inteligente ve el mal y lo evita, pero los ingenuos cometen transgresiones y son castigados. Y asimismo, el sabio teme y se aparta del mal, pero el insensato está lleno de transgresiones y aún actúa confiadamente. Entonces, una mente tan tranquila como puede ser, porque no sabe, ni siquiera ve, no entiende lo que hace, no es consciente, no se percató, no está vigilante. Segundo error es peor que el primero porque está nubilado. La visión de la persona de tal modo confunde que lo que es malo con lo que es bueno y viceversa, lo confunde todo. No sabe si es bueno, si es malo. Cuando vos estás en la oscuridad, a veces no sabes si es un árbol, si es una persona que se acerca, no sabes si es un auto, una bicicleta, una moto, no entendés. Entonces, de este modo las refuerza todavía, se aferra aún más a estos actos negativos. Esa persona no solo carece de una visión objetiva que les permite ver el mal que está delante de ellos, sino que además piensan que serán capaces de pelear las pruebas lógicas y evidencias concretas que apoyan, es decir, que lo van a salir bien igual, no importa. Este es el gran mal que les acompaña y las arrastra a la destrucción de sus vidas. La Escritura ya había mencionado esto al decir: este pueblo engorda su corazón y hace pesados sus oídos y sella sus ojos. Isaías 6:10. La razón de esto es que viven sometidos a la oscuridad de este mundo y están esclavizados por sus pasiones. Sin embargo, aquellos que ya salieron de esta prisión son capaces de ver la verdad objetivamente y aconsejar. A ver, lo que habíamos dicho hoy, que tu mente no puede definir lo que es bueno o lo que es malo. Mire, Proverbio 4:19 dice: el sendero de los justos es como la claridad de la luz y aumenta hasta el mediodía. Ahí les puse Isaías, método, ahí estamos. Muy bien. La mente cree que puede decir lo que es bueno y lo que es malo. Ahí tienen ustedes un laberinto, es como si fuera un laberinto. Ustedes saben lo que es un laberinto, que es son como unos muros de hierba, ¿verdad? Hecho muy a propósito, como caminos diferentes, y hay que llegar al centro.
Pero claro, cuando vos te metés ahí no sabés qué camino vas a agarrar porque no estás viendo, estás perdiendo visión ahí. Ahora, si vos seguís la instrucción del que está en el centro de arriba, que te va guiando, andá por acá, andá por allá y le crees, vas a poder llegar. Si no, te podés perder en el laberinto. Lo mismo pasa, entonces nuestra mente puede engañarnos verdaderamente, porque nuestra mente tiene sus intereses, tiene sus pasiones. Y alguien me explicaba, un partido de tenis tiene, cuando vos ves la cancha de tenis, tiene las líneas muy bien marcadas. Ahora pónganle que si vamos a jugar con cualquiera de ustedes al tenis, decimos no le pongamos líneas en la cancha. Yo si me tiran la pelota y es buena, yo te digo buena, si es mala, te digo mala. No tenemos línea. Y vos vas a decir, pero ¿cómo vamos a hacer? Sin línea, sin límite. Entonces, imagínate que vos ves un partido de tenis y la pelota pega en la línea, a veces pega la línea porque lo muestran, y vos decís, mala. La primera reacción del tenis es mala, ¿verdad? ¿Por qué es mala? Y después te pasan la repetición y fue buena, no es buena. Pero para eso tiene que haber una opinión de afuera, ¿verdad? Que te dice que es buena o que es mala. Porque tu mente no va a decir nunca fue buena, en ese caso. Eso daría que si nos guiamos por nuestra mente, si nos guiamos por lo que a nosotros nos parece que es bueno o que es malo, nos vamos a equivocar. Por eso, el método para desarrollar la vigilancia son los 3 fundamentos de la vigilancia. Primero es el estudio de la Torá, porque la Torá te va a llevar a la vigilancia. La Torá te va a marcar lo que es bueno o lo que no es bueno. Es Dios el que dice lo que está bien o lo que está mal. Es de qué manera vos podés decir, yo soy honesto. ¿Y qué es ser honesto? ¿Qué es mentir? La mayoría de la gente no sabe qué es mentir. No sabe lo que es la falsedad. No sabe lo que es el robo en sí. Mucha gente cree que el robar es solamente entrar a un banco y robar. No es eso. Robar implica mucho más, porque es Dios el que dice que es robar. ¿Qué mal hace el enojarse, la ira? Solo Dios sabe eso. Dice que aquel que se enoja contra su hermano, ¿verdad? Y aquel que le dice tonto a su hermano, va a parar al Gainón, no tiene mundo venidero. Pero claro, nosotros decimos, qué exageración. Qué exageración, pero no, lo que nosotros podamos decir en cuanto a eso, no importa. Es lo que Dios dice que es. Es lo que Dios marca que es. Entonces, en esta vigilancia, es la Torá. Es por eso que, como dimos en unas clases anteriores, la Torá conduce a la vigilancia. Después tenemos que reflexionar sobre la gravedad de la labor espiritual, la bodá, que el hombre debe desempeñar. Y tercero, reflexionar acerca de la profundidad del juicio divino, de ese trabajo espiritual que vos vas a hacer. Entonces tenemos los 3 niveles de motivación. 3 niveles de motivación. Primer, sí. En cuanto al segundo, el que había puesto antes, Sí. viste cuando Yeshua dice que va pero y que va alma. O sea, porque nunca supo el trabajo que tenía que hacer. O sea, nunca reflexionó sobre la gravedad que pusiste acá de que no desarrolló la labor espiritual en su alma. Exacto, así es. Perfecto. ¿Alguien más tiene que para aportar algo? Bueno, seguimos. Primer nivel, entonces, anhelo de perfección. Estos son los 3 niveles de motivación. ¿Qué te motiva a vigilar? Primer nivel, anhelo de perfección. Segundo nivel, la búsqueda de honor. Y tercer nivel, la recompensa y el castigo. Y vamos a entrar, entonces, en el primer nivel. Es decir, estas 3 modalidades de motivación, según sea el nivel de quienes la ejerciten,
para los que ya han desarrollado en su mente, para quienes se hallan en un nivel inferior a aquel y para las masas en general. Esto sería así. Algunos que ya están con un nivel para hacerlo, anhelo de perfección. Entonces estarán los otros para quienes haya un nivel inferior y después para la masa en general. Eso sería este nivel de motivación. Primer nivel, entonces, el anhelo de perfección. A aquellos que ya han desarrollado en su mente, ¿verdad? A ver. Que es integridad, completitud. Son los perseguidores de las cosas bien hechas. Es decir, los motivará porque gracias a ellas les queda claro que lo único que deben aspirar es la perfección ética y no a cualquier otra cosa, y que el mal más grande consiste en la carencia y el alejamiento de esa perfección. Por ejemplo, el Ranjal divide aquí los seres humanos en función de aquellos que cada grupo considere o sea capaz de considerar como lo más elevado que puede obtener a cambio de su labor espiritual y servicio a Dios. Como aclara a continuación, el primer grupo está formado por quienes ya han comprendido que lo único a que deben aspirar es a la perfección ética, es a la perfección de las midot, de las cualidades, de su carácter, de cómo ser mejor persona. Entonces, ese estudio de Torá, ¿verdad?, te va a llevar en general a estudiar la Torá, pero este grupo de personas va también a estudiar esas cosas específicas en la Torá en cuanto al cambio de sus cualidades, en cambio de esas cosas de carácter que son negativas que él tiene que trabajar, que él tiene que tratar. Entonces ellos han desarrollado ya en su mente, es decir, han hecho evaluaciones, han traído a evaluar cómo pueden ellos cambiar esa manera de vivir. Es decir, aquellos que han desarrollado sus ideas en su espíritu por medio del estudio y la reflexión. Esta reflexión sobre la gravedad e importancia de la labor que el ser humano está obligado a realizar, ¿verdad?, que en hebreo se dice selemut, término derivado de la raíz que significa armonía y plenitud. Se refiere entonces al perfeccionamiento y desarrollo pleno de todas las cualidades y capacidades naturales que posee el hombre. Entonces, pues una vez que esta idea les queda clara y que también les quede claro que los medios para llegar a la perfección ética consiste en la realización de actos buenos y el desarrollo de las cualidades positivas de carácter. Dos cosas: actos buenos, que son exteriores, que son de afuera, y el desarrollo de las cualidades positivas de carácter, que son internas. Entonces, ciertamente nunca querrán reducir estos medios a ser negligentes en su aplicación. Pues ya les habrá quedado claro que si reducen estos medios y los aplican con laxitud, es decir, no los aplican siempre y no con toda la fuerza requerida, no alcanzarán la perfección y la ética verdadera. Carecerán de ella en la medida en que hayan disminuido su esfuerzo y se quedarán deficientes. Esto sería un gran motivo de desgracia y sufrimiento para ellos. Estamos hablando del primer grupo de los que quieren la perfección. Por esa razón, estos individuos cogerán emplearlos con constancia, siguiendo todas sus condiciones. No descansarán ni se quedarán tranquilos a causa de la preocupación que les provocará la idea de que quizás carecen de aquello que podría llevarlo a la perfección que tanto desean. Por eso, los medios que conducen a la perfección ética del hombre se dividen entonces en dos: la realización de actos concretos que sean buenos en sí mismos, por ejemplo, dar caridad al necesitado, ser bondadoso y otras más, y el desarrollo de cualidades de carácter, las midot, excelentes y positivas, por ejemplo, la generosidad en ese caso. Por ejemplo, cada acto de afuera refleja una cualidad interna. Entonces,
el perfeccionamiento del ser humano implica dos aspectos simultáneos: el externo, los actos, y el interno, las cualidades del carácter. No es posible llegar a la plenitud personal sin el desarrollo de ambos aspectos simultáneamente. Entonces, esta gente no quiere ser mediocre. Tienen la integridad. No son mediocres. Mediocre, la dividimos, la palabra es mediocre. Cree a la mitad. Creo medio, medio creo. Vamos a ver ahora. Muy bien, la cúspide de este nivel de vigilancia es lo que se llama el temor al pecado. Esta gente no quiere pecar, esta gente quiere librarse de todo tipo de pecado, que es una de las virtudes más excelentes. Consiste en que el ser humano siempre se preocupa y tenga el temor de que quizá quede en algún resabio mínimo de pecado que le impida alcanzar la perfección ética que está obligado a esforzarse por adquirir. Sobre esto los sabios dijeron en forma alegórica: eso enseña que cada uno es quemado a causa del palio de su compañero. Y ahí vamos a revisar esto que está en Babatrá 75a. ¿Qué quiere decir? Dice Babatrá 75a. Ahí el Talmud explica alegóricamente que en el mundo venidero, el Olam Abba, cada persona poseerá un palio, una jupá personal, y que cada individuo será quemado por el palio del otro. Ese palio alegóricamente simboliza el progreso espiritual que cada ser humano haya logrado adquirir en este mundo. Al decir que cada uno será quemado por el palio del otro, el Talmud quiere decir que sentirá vergüenza y dolor cuando se dé cuenta del nivel de desarrollo espiritual mayor que tendrá su prójimo respecto al suyo. Es decir, que ese quemar es a través de vergüenza, de una pena, ¿verdad? No es un quemar del fuego verdadero, así es una alegoría. Entonces dice que esa alegoría, dijeron los sabios, eso enseña que uno es quemado a causa del palio de su compañero. Eso no se refiere a la envidia que se apodera de las personas que carecen de entendimiento. Eso será provocado por la constatación personal de que carece de la perfección espiritual, condición que pudo haber adquirido como efectivamente lo hizo su prójimo. Es decir, se va a dar cuenta que tenía todas las herramientas, que podía haber llegado a ese nivel de trabajo espiritual, de abodá, que podía haber llegado a ese desarrollo de ser mejor, pero que no lo trabajó, no lo hizo, y va a darse cuenta que su prójimo ha alcanzado unos niveles mucho mayores. Así que gracias a esa... Sí. Perdón. Eso tiene que ver cuando, viste, dice que la obra en aquel día la va a declarar. Exacto. Si alguno hizo Claro. obra de oro, de plata, de piedra preciosa, de madera, de heno y de hojarasca. Exacto, es lo que... Sí. No, exacto, perfectamente, porque es lo que hablamos justamente el otro día en la clase pasada, cuando pusimos lo de Pablo, que era la labor espiritual, que tenía esas dos características, una de edificación y otra de crecimiento. Entonces, acá pasa lo mismo, una edificación que tiene que ver con lo que es los actos que vos haces afuera, como una casa, ¿verdad? Y otra es la interna, ese crecimiento orgánico, que es una planta, por ejemplo, como una raíz, y que en ese pasaje que es 1 Corintios capítulo 3, él está hablando justamente de eso, y ahí él compara entonces, ¿verdad? Eso que vos estás diciendo, Rubén. Él dice, bueno, porque hablamos del fundamento en la clase pasada, ¿se acuerdan? El fundamento y la raíz. Entonces, ese fundamento y raíz, después él cambia totalmente y dice, yo como perito arquitecto, a ver, vamos a buscarlo. Tiene que ver con eso, sí, Rubén. Es que justamente colaboradores de Dios, dice 1 Corintios 3,
Entonces en el capítulo, en el versículo 12 dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno le será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y por la obra de cada uno cual sea el fuego la probará. Ahí está. Entonces es lo que están diciendo los sabios en el Talmud, por ejemplo, que será quemada, dice, como una jupá. Vos vas a ver la jupá del otro y la tuya, y él habla como que si fuera como una envidia ese fuego, ¿viste? Ese decir, uy, este creció, que ahora después lo vamos a hablar con el tema de, por ejemplo, Lázaro y el rico, que cuando se encuentra del otro lado, él ve que uno estaba en mejores condiciones, y esto tiene que ver con el mundo de mentira y el mundo verdadero, que ahora vamos a tocar. Pero entonces, esto es lo que ha pasado. Te vas a dar cuenta de que si no trabajás, hay gente que va a ser mejor persona, va a tener más diligencia, va a tener mejores cualidades, mejores carácter, mejor para recibir Torah, mejor en el servicio del Eterno, mejor en el amor y en el temor y en todas estas cosas que tenemos que nosotros meditar. Y cuando eso ocurre, esta gente se perfecciona y vos te quedás ahí. Sí, sabés más de alajá, sabés más de mirar, sabés mucho más de Humash, pero no perfeccionaste tu carácter, no hiciste nada con tus cualidades, no te convertiste en mejor persona, y eso, esa es la búsqueda de la perfección. Segundo nivel, la búsqueda del honor. Los que poseen una capacidad espiritual menor a los primeros experimentan una motivación acorde a su grado de percepción, es decir, conforme al grado de honor que ellos desean recibir. ¿Sí? A ver, estamos en el segundo, ¿verdad? Segundo nivel. Volví a repetir porque ahí se trabó. Bueno, Ahí volví. estos son otro nivel menor al primero, que experimentan una motivación acorde a su grado de percepción, es decir, conforme al grado de honor que ellos desean recibir. A ver, Coelet o Eclesiastés 4:4, vemos ahí, conforme al grado de honor que ellos desean recibir. Aquí, por ejemplo, este segundo grupo de individuos se refiere a aquellos que realizan su labor espiritual con el fin de obtener una recompensa personal. El honor en el mundo venidero. Para este tipo de personas, el honor o la kabod es lo máximo de lo que el ser humano puede aspirar en este mundo. Y en consecuencia, proyectan esa percepción mundana a su comprensión de la recompensa que obtendrán en el mundo venidero. En cambio, el primer nivel estaba compuesto por aquellos cuyo desarrollo espiritual los había hecho comprender que lo más valioso reside en su propia perfección, Shelemut, y en consecuencia se sienten motivados a explotar al máximo todos los medios a su alcance, la Torá, los preceptos que le permitirán alcanzar esa perfección. Ahora, estos quieren, ¿verdad?, el honor. Entonces, acá tenemos que hablar del mundo verdadero y el mundo de mentira. Entonces, eso se debe a que para toda persona que posea entendimiento es obvio que en el mundo verdadero, que es el mundo venidero, los niveles espirituales están divididos en funciones de los actos realizados en este mundo. Asimismo que en esta dimensión nadie es exaltado por encima del otro, a menos que tenga en su haber más actos buenos que aquel. Pero el que cuente con pocos actos buenos tendrá una condición inferior. No sé si se entiende.